Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener una sesión especial dedicado al Índice de Gobernanza Iberoamericano, que es un proyecto en el que el CLAD viene trabajando desde hace ya 3 años. Es un proyecto que se inicia con el auspicio de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil, cuando uno de sus subdirectores era precisamente el científico que nos acompaña, don Fernando Filgueiras, que es uno de los miembros también de este grupo de expertos, intelectuales, académicos y científicos que están trabajando en el asunto. El primer año fue un año de construcción, en el que construimos esencialmente los criterios de carácter general y las encuestas para la realización de los estudios cuantitativos y cualitativos. El segundo año, ya con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y el tercer año también con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y también de la propia Escuela Superior de Administración Pública en la que nos encontramos, la ESAP de Colombia. En primer lugar, agradecimiento a estas 3 instituciones que nos han auspiciado y que esperamos que sigan ayudándonos para la construcción de este índice. Voy a hacer un pequeño resumen de cuáles han sido las pretensiones y de por qué se encuentran aquí este grupo de personalidades y científicos que han trabajado en el asunto. La idea de todos nosotros es producir, en primer lugar, un estudio de carácter cuantitativo de cuáles han sido las respuestas a un extenso cuestionario que hemos dirigido a los 23 países miembros del CLAD. Como saben ustedes, se acaba de adherir como observador Guinea Ecuatorial y sería el 24º, pero ese cuestionario lo hemos dirigido y está a todos los países y han contestado ya un buen número de ellos, que creo no equivocarme si digo que han sido 10 hasta el momento. Y siguen contestando cada uno de ellos porque numerosos nos han pedido disculpas y ampliación del plazo correspondiente. De esta parte cuantitativa se va a hacer cargo, se está haciendo cargo ya el profesor Walter Sosa, que es un afamado académico de Argentina, que va a ser la primera de las intervenciones que vamos a tener. Y luego el profesor Manuel Villoria, de la Universidad Juan Carlos I de España, se va a hacer cargo de algún comentario relacionado con el primero de los análisis cualitativos que hemos hecho ya por
auspicio, de alguna manera, ayuda y autorización de la República Dominicana, que, como saben ustedes, ejerce en este momento la presidencia del CLAD. Y animamos al resto de los países, obviamente, a que sigan estos pasos. Walter explicará los aspectos cuantitativos, Manuel explicará los aspectos cualitativos. El resto de nuestros científicos, el número de 4 que se encuentran presentes, hay más, pero no han podido venir todos, que son don Fernando Filgueiras, del que ya he hablado, don Luis Aguilar, que fue también nuestro conferencista el primer día del evento, del congreso, y don Luis ha colaborado y sobre todo ha colaborado en una cosa que yo le pediría de nuevo, que es que explicara ese concepto de gobernanza que hemos adoptado para el índice, si le parece bien, obviamente. Está también don Óscar Oslak, que ha trabajado con nosotros desde el principio en este proyecto y que tiene también una inmensa experiencia de índices, de barómetros y de actuaciones de esta naturaleza que en los últimos, yo diría casi 50 años, se han ido haciendo en este continente. Y está con nosotros también don Julio Navais, que es un científico y experto, por una parte consultor y por otra parte también persona de responsabilidad dentro de la República Portuguesa y en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene también una inmensa experiencia en este tipo de cuestiones y que también nos hará un comentario en relación con esta materia. Antes de dar la palabra a don Walter Sosa, que supongo que podrá conectarse con nosotros, y si no empezaremos con cualquiera de los otros intervinientes, le requiero una cierta brevedad porque el número de personas que tenemos que intervenir es muy alto y yo ya me estoy pasando de mi tiempo. Don Walter no está conectado. Bueno, pues entonces, don Manuel, empezamos con usted. Muy bien, si pueden poner ya la presentación. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Paco, por la presentación y por permitirme contar muy brevemente, a ver si consigo hacerlo en menos de 10 minutos, un poco cómo va evolucionando este índice que está en marcha. Todavía no tenemos resultados definitivos, estamos trabajando en ello. Es un proyecto que se inicia en 2019 con el apoyo de la de la ANAP brasileña. Se creó a partir de ese momento un grupo de expertos de alto nivel para ir ayudándonos a la creación de este índice. Yo les voy a explicar muy brevemente algunas de las ideas esenciales que el grupo de expertos ha generado y los debates que hemos tenido. Les vamos a dar también algunos primeros datos de un estudio que hemos hecho de prueba en República Dominicana y luego las limitaciones y los aprendizajes que tenemos de este proceso. En primer lugar, el primer debate que tuvimos es si estábamos haciendo un índice o no estábamos haciendo un índice. De acuerdo con las definiciones de un índice de gobernanza, obviamente un índice tendría sería un conjunto de números, un conjunto de datos, una expresión numérica de la calidad de gobernanza existente en los distintos países que se incorporan al mismo y además permitiría comparar a los distintos países. Obviamente, esto genera algunos problemas que ahora veremos en las desventajas, pero tiene muchas ventajas. La primera ventaja, obviamente, es que un buen índice permite la comparación entre países, cómo estamos en los diferentes aspectos de la gobernanza o de lo que nosotros hablamos de capacidad e integridad en los gobiernos. Anima también a que la gente mejore por el famoso problema del naming and shaming. Te nombro y te sonrojo si estás el último en la lista, ¿no? Y en consecuencia eso incentiva a los distintos gobiernos a mejorar sus datos en la materia, ¿no? Obviamente lo que se mira en un índice de estas características tiene que ser consensuado entre todos los miembros. ¿Qué desventajas tiene? Para empezar, que es difícil encontrar mecanismos de validación inequívocos
y objetivos de todas las puntuaciones, que es difícil conocer la real implementación de muchas de las medidas en un entorno donde la ley y la práctica pues es bastante diferente, que hay una dimensión política y mediática, y esto es muy importante. Es decir, los gobiernos de los países pues probablemente no les gustará salir mal en estos índices y sobre todo si hay elecciones cerca, si hay una situación en la que los medios de comunicación van a usar esto para atacar al gobierno, etcétera, ¿no? Y luego, pues, siempre los típicos efectos del log effect y el efecto eco, que es cuando sale que hay unos malos resultados, el eco es enorme, si salen buenos resultados el eco es muy, muy pequeño y hay gobiernos que a lo mejor están iniciando procesos de reforma y no aparecen todavía en los datos y ante el ataque puede que dejen de tomar interés en las mejoras existentes. En todo caso, hay otro problema que es si vamos a dar el mismo valor a todos los ítems medidos o si por el contrario establecemos ponderaciones. Ahora hablaremos de ese tema y sobre todo mis colegas probablemente hablen de eso. Otro es el problema de seleccionar a los expertos y otro problema es la amplitud del cuestionario y los límites cognitivos. Es decir, tenemos un cuestionario que por ahora ya es demasiado amplio y nos hemos dado cuenta que no todos los expertos saben de todo. Entonces, cuando les preguntas de calidad, a lo mejor de los temas de calidad algunos no saben y saben mucho de función pública y viceversa. Entonces, bueno, ese ha sido uno de los problemas que hemos visto. La opción actual ha sido la de la secuencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar con pruebas piloto, vamos a ir mejorando el índice técnicamente y luego iremos intentando que distintos países se vayan sumando para ir generando esto que llamábamos un índice que pueda permitir comparaciones y mediciones con datos objetivos. El instrumento será voluntario, en consecuencia, los países que quieran someterse a este diagnóstico, pues maravilloso. Tercero, esto implica un método de autoevaluación de gobernanza. Es verdad que los países que hagan esto pues tienen un diagnóstico de su situación en esto que llamamos gobernanza. El segundo debate es qué se entiende por gobernanza y aquí obviamente seguimos bastante las enseñanzas de Luis Aguilar. No estamos hablando de un índice de buena gobernanza, que era una primera tendencia, hacer un índice de buena gobernanza, que es un índice que se preocupa sobre todo por los cómo, por el input, ¿no? Si hay imparcialidad, si hay transparencia, etcétera. Sino que la idea era también intentar que se midieran aspectos de efectividad en la acción del gobierno, ¿no? La capacidad del gobierno para generar resultados positivos para la comunidad, ¿no? Y esto implicaría preocuparnos no solo de los inputs, sino también de los outputs y de los impactos, los outcomes. Obviamente tenemos un problema que la medición de los outcomes es complicada, no sé. Los outputs son más fáciles de medir, pero los outcomes son más complicados. En todo caso, no estaríamos hablando de un índice de gobernanza en sentido estricto por varias razones, porque la gobernanza implica un gobierno de y con la sociedad, un gobierno compartido entre Estado, mercado y sociedad civil. Y nosotros aquí solo vamos a trabajar con los gobiernos, no vamos a medir la participación de la sociedad civil o de los mercados en la materia. También se va a intentar, en todo caso, que la medición se haga de la capacidad y efectividad formales y, en consecuencia, a eso se añade la integridad y la accountability como elementos fundamentales del índice. Entonces, el índice tiene dos patas, una vinculada a integridad y accountability, otra vinculada a efectividad y capacidad. Bueno, pues con esto, para operativizar todo esto, hemos optado por usar las cartas del CLAD. Es decir, todas las cartas del CLAD en su conjunto recogen dimensiones de efectividad y de capacidad y dimensiones de integridad, de accountability, de transparencia y con ello, bueno, hemos ido operativizando las cartas con toda una serie de preguntas y de cuestiones en este índice y se recogen aspectos, ya les decía, de integridad y aspectos de eficacia, como las que vienen derivadas de la carta de calidad o de la de gobierno electrónico, pero es verdad que las cartas del CLAD recogen más los elementos de buena gobernanza que los elementos de efectividad. Por esa razón, la idea era que quizás tendríamos que introducir otras preguntas que no están
en las cartas. Algunas cuestiones que nos surgen de las cartas, como por ejemplo la eficacia y gestión en las finanzas públicas, la eficacia de la gestión y los datos sobre finanzas públicas, los temas de organización y dirección operativa, la capacidad de cálculo y la inteligencia artificial, la capacidad de conocimiento, la capacidad de abrir vías de colaboración con la sociedad civil, la capacidad de generación de resiliencia en las administraciones públicas, toda una serie de cuestiones que todavía no están incorporadas, pero que probablemente vamos a tener que incorporar si queremos que sea un índice que mida eficacia, eficiencia, capacidad y no solo integridad, accountability e imparcialidad. El debate de la profundidad o amplitud es otro debate que tuvimos. La verdad es que es mejor, hemos pensado, ir a la amplitud que a la profundidad. Y esto llevaría también a modificar el índice tal y como está ahora, porque es un índice que tiene una cierta amplitud, pero también tiene mucha profundidad en las preguntas. Hay preguntas excesivamente detallistas, ¿no? Vinculadas obviamente a los compromisos de las cartas, pero yo creo que al final tendríamos que reducir el número de preguntas y ampliar los temas a tratar. Por ejemplo, los temas de conocimiento, los temas vinculados a la capacidad de gestionar datos, etc. Y por otra parte, esto nos obligaría quizás a elegir expertos que sean diferentes en función de temas. Hasta ahora la idea, un experto, o 5, 6, 10 expertos por país, pero claro, ninguno probablemente tenga conocimiento de cómo funciona toda la administración pública del país. Bueno, dicho esto, el cuarto debate es quién responde, si los gobiernos o los expertos. Obviamente la idea es buscar la máxima objetividad en las respuestas. Esto nos hace optar por los expertos académicos, personas que conozcan bien la administración del país. Esto no impide que personas que desde el gobierno sean también académicos y tengan mucha información puedan responder. No obstante, la clave es evitar sesgos. Y ahora verán en los datos que les voy a dar que en algún momento hemos visto sesgos. Entonces, la idea son 5 a 10 expertos por país que tendríamos que ir seleccionando en función de los países que quieran participar. Y luego la idea de datos cuantitativos y cualitativos, se va a tener una parte vinculada a datos cuantitativos y este índice se centra en los datos cualitativos. La prueba piloto se ha hecho con República Dominicana. Se envió una solicitud de contestación a 6 expertos, de ellos contestaron 5 en realidad, pero solo hemos tomado 4 expertos porque una de las respuestas no reunía condiciones de calidad y algunos de los datos que hemos sacado, que son datos provisionales, que son datos que tienen que ser confirmados probablemente por más expertos, que son datos que en última instancia yo les pongo aquí las medias, pero las desviaciones típicas son enormes y en consecuencia habría que depurar. Pero bueno, para que vean las cosas que salen, creo que se da marcha atrás aquí. Bueno, de 1 a 10, ¿en qué medida se cumple el Código Iberoamericano de Buen Gobierno? 5,7 nos sale. ¿En qué medida se cumple la Carta Iberoamericana de la Función Pública? Sale un 5 sobre 10. ¿En qué medida se cumple la Carta de Participación Ciudadana? 4,25. Bueno, luego, a partir de ahí, sobre todo verán aquí en la otra parte, preguntas vinculadas que hemos seleccionado, preguntas vinculadas a la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Entonces, los perfiles para ejercer cada puesto son diseñados sobre la base de estudios formulados por expertos, 4,5. El reclutamiento para los puestos es abierto, 3,75. La selección es meritocrática, 3,75. Los descriptivos de puestos son inequívocos, hay un 5. La designación de los agentes seleccionados goza de estabilidad, 3,5. Es decir, que no hay una estabilidad para los funcionarios suficiente. Existen planes de carrera y sucesión, 3,5. Los órganos de selección están diseñados con profesionalidad, 4,7. Bueno, el rendimiento de personas es evaluado objetivamente, ahí sale un 5,75. La evaluación del rendimiento, la que se hace, es compartida con las personas evaluadas, un 8. Bueno, aquí, en consecuencia, habrán visto respuestas que algunos dominicanos me dirán si están de acuerdo o no, si responde a lo que ellos esperaban o no. Pero bueno, esta es la media y repito, hay
bastante distancia, por desgracia, entre unas respuestas de unos expertos y otros. Bueno, pues acabamos. Limitaciones. Creemos que es fundamental reducir el número de preguntas. Va a ser importante reducir el número de preguntas. Centrarse en lo esencial. Y lo esencial habrá que identificarlo en base a los avances empíricos que nos indican qué es lo que hace que un gobierno sea bueno y, en consecuencia, que sea eficaz. Y mejorar la selección de expertos. Y, finalmente, tal vez tengamos que diversificar expertos en función de los temas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Yo creo que a pesar de que los resultados son todavía escasos y que tenemos que perfeccionar el sistema, en eso estamos. Es decir, estamos empezando, estamos lanzando los cuestionarios, estamos haciendo los primeros análisis y, obviamente, el conocimiento científico es prueba y error y continuar avanzando hasta que tengamos unos productos que sean verdaderamente útiles al gobierno, en este caso de la República Dominicana o de los demás gobiernos de los 24 países del CLAD, y que eso sirva para mejorar la institucionalidad, la administración pública, la profesionalización y el fortalecimiento de las instituciones. Vamos a ver si ahora somos capaces de conectar con don Walter Sosa, que se encuentra en la República Argentina y que nos va a dar un poco su visión en relación con los datos cuantitativos hasta ahora recibidos. ¿El técnico te suma desde ahí? Hola, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Mándenme alguna señal de si me están escuchando. Perfectamente. Así me quedo tranquilo. Querría saber si están escuchándome. Ya se van a conectar, don Walter. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo van a conectar. Está conectado, está conectado. Perfecto. Buenas tardes. Espero que me estén escuchando y también espero que vean mi presentación. Espero una breve señal de alguno de ustedes confirmándome que me están escuchando y que me... Perfectamente. Que me están viendo. Entonces, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Acá me están confirmando que me están escuchando. Si ven que hay un problema técnico, me lo hacen saber. Espero ocupar pocos minutos. Primero, me disculpo por no estar presencialmente. Me habría encantado. Me parece que este año redundan las explicaciones. Ayer a la mañana tuve que dar una conferencia en Buenos Aires. Hace un rato di una conferencia en Lima. Bueno, gracias a la tecnología que esto se puede en estos tiempos tan completos. Les pido que acepten mis disculpas nuevamente. Entonces, lo que quiero contar es algún trabajo iniciático del rol que hemos asumido en este proyecto del Índice de Gobernanza Iberoamericana del CLAD, siempre comenzando agradeciendo la confianza del CLAD, en particular en Paco, que ha tenido en mí en particular, ¿no? Bien, déjenme que les cuente cuál es el contexto y la consigna. Ya tanto Manuel como Paco han hablado de esto, pero en definitiva se trata del proyecto del Índice de Gobernanza Iberoamericano. Hemos recibido un documento, hemos tenido una larguísima conversación, en donde básicamente hay 4 cosas. Primero, como también dijo Manuel hace un ratito, y Paco también, hay una definición bastante concreta de lo que es gobernanza. Y esto va a ser muy importante para un comentario que voy a hacer más tarde. Hay una definición explícita de cuáles serán las fuentes a partir de las cuales se construyan estos indicadores, en particular, ojalá que un índice, que es una encuesta que tiene datos que vamos a llamar cuantitativos y otros cualitativos. No me parece que sea la mejor de las distinciones, pero yo voy a utilizar esa por razones que ya les voy a comentar. También en el documento hay una explicitación de que este índice no viene a reemplazar otros trabajos anteriores, ni viene a autovenderse como el índice definitivo, sino que el índice pretende complementar y no reemplazar otros esfuerzos existentes en muchas instituciones y organismos. Y finalmente, como ya hemos repetido casi por tercera vez en esta presentación, este es un proceso evolutivo, no vamos a converger un índice definitivo en un solo paso, sino que justamente estamos aprendiendo de la marcha. Como sabrán, hay una lista de expertos, muchos de esos aquí presentes, que nos honran. Verán que el documento tiene bastante más
que 300 páginas, o sea que en definitiva lo que van a ver, lo que les voy a mostrar muy brevemente, es el resultado de una larguísima discusión que todavía está en marcha, y por eso esta presentación. Muy bien. A partir de esta tarea hemos conformado un equipo, entendemos que esta es una tarea que tiene un componente que es estadístico, pero que también tiene fundamentalmente un componente conceptual. Entonces conformamos un equipo obviamente multidisciplinario, que bueno, obviamente yo lo lidero. Mi nombre es Walter Sosa Escudero, soy experto en estadística social y en econometría. También está Noemí Pulido, que es una reconocida experta en gestión e innovación pública. María Edo, que tiene formación técnica, trabaja con encuestas y es experta en estadísticas sociales. Y Mercedes Giacobielo, que también es una experta internacional en cuestiones de servicio civil y gestión pública. Vuelvo sobre los instrumentos. Hay dos tipos de instrumentos que, insisto, no soy fanático de la distinción cualitativo-cuantitativo, pero me parece que es la que todos entendemos. El instrumento que tiene a la izquierda es un instrumento, si se quiere, cuantitativo, que tiene que ver con datos que existen, y lo que se pretende con este instrumento es que quien se designe que responde a este cuestionario tiene que buscarlos donde esos datos estén. Esos son datos cuantitativos, ¿no? Y a la derecha hay un instrumento que llamamos de datos cualitativos, que tiene que ver con impresiones, ojalá que objetivas, si es que existe el término, y más allá de su naturaleza oximorónica, pero refleja las opiniones que tiene un grupo de expertos, como decía hace un rato Manuel Villoria. Son estos dos instrumentos los que eventualmente revelarán la información que va a estar contenida en el índice o los elementos estadísticos que de esta información surja. ¿Cuál es la propuesta de trabajo que nosotros hicimos al CLAD y dónde es que estamos trabajando? Son dos tipos de actividades. Una tiene que ver con revisar y ajustar los instrumentos con dos objetivos. Por un lado, el objetivo de consistencia interna, ¿no? Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el propio diseño del instrumento y también previendo ciertos requerimientos estadísticos. Alguno de ellos mencionó Manuel, ¿no? Lo que uno quiere es, por ejemplo, que haya suficiente información, que haya suficiente variabilidad, que sea representativo de alguna población de referencia que uno quiere extrapolar, que no existan sesgos demasiado obvios y que, en definitiva, la información que se recabe en este índice sea representativa de una realidad, vamos a decir, relevante. Y después hay una tarea posterior que es obviamente de un análisis estadístico que, en primer lugar, tiene como objetivo validar los objetivos que nos proponíamos con los instrumentos que estamos utilizando, alguna tarea previa de análisis, una tarea esperable de reconocimiento de patrones, relaciones y eventualmente la construcción de un índice. Esa es la tarea estadística. Nosotros a esta altura estamos abocados a, hemos pasado de la primera etapa de reelaborar los instrumentos técnicos y hemos iniciado alguna tarea inicial de recolección de datos y preanálisis, sobre todo en la etapa de validación, ¿no? Déjenme contarles algunas acciones que nosotros llevamos a cabo en relación con la propuesta. Tuvimos que hacer una reformulación de la estructura, en particular el instrumento cualitativo estaba estructurado a través de las cartas iberoamericanas, ¿no? Que son, como ustedes conocen, son 4, y nos pareció que ahorraba mucho tiempo y era bastante más fácil de administrar si reordenábamos el instrumento y las preguntas del instrumento por ciertas funciones que tienen que ver con dimensiones del análisis, que tienen que ver con el servicio civil, con el modelo implícito de gestión de información pública, cuestiones de gobierno abierto, electrónico y relacional, y cuestiones de buen gobierno e integridad en la gestión pública. O sea, en definitiva, nosotros recibimos el instrumento ordenado por la estructura de las cartas y propusimos reordenarlo por funciones de análisis. Eso es básicamente lo que propusimos, ¿no? En este tipo de tarea hay 4 operaciones básicas que nosotros implementamos que tienen que ver con eliminar una buena cantidad de preguntas, y eso, más que nada, fueron, una vez que pasamos en la estructura funcional, nos dimos cuenta que había muchas preguntas que se repetían cuando la estructura estaba gobernada por las cartas, ¿no? Toda vez que las cartas no son, obviamente, independientes entre sí, entonces eso nos permitió ahorrar muchas preguntas redundantes. Tuvimos que agregar algunas preguntas clarificatorias, obviamente también reubicar, había otro orden que era un poco más cómodo, y en algunos casos directamente reformular la pregunta, pero más que nada por cuestiones de eficiencia, ¿no? Sobre todo para que eventualmente los respondientes a este cuestionario se sintiesen más cómodos con algunas categorías. Con el instrumento cuantitativo también tuvimos que hacer operaciones similares, ¿no? Tuvimos que
más que nada, primero mover ciertas preguntas que estaban puestas en el instrumento cualitativo, las pasamos al cuantitativo, porque hay información, si se quiere, más objetiva. Nos dimos cuenta que había algunas dimensiones que no estaban cubiertas por el cuestionario, por ejemplo, cuestiones de género. Hemos agregado algunas preguntas. También nos pusimos de acuerdo en que ciertas preguntas eran muy difíciles de cuantificar, más que nada por cuestiones de indefinición, de arbitrariedad, iban a conducir a respuestas que posiblemente lo único que agregaban era ruido. Y también, obviamente, hubo un trabajo muy importante para uniformizar el formato y que eso redundase en un cuestionario más eficiente de administrar. ¿Qué es lo que vino después? Bueno, hemos entrado, como decía Manuel recién, en una etapa de relevamiento y también hemos iniciado algunas exploraciones. Lo que tenemos son algunas respuestas a el formulario cuantitativo, o sea, de datos que existen y que lo que le hemos pedido a los países es que los releven y los revelen. Los países respondientes hasta ahora son Andorra, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y España. Y esta lista va cambiando prácticamente hora por hora, ya nos salieron 2 más, así que en definitiva estamos en pleno proceso de recolección. Obviamente que hemos visto, estamos viendo algunos resultados preliminares que, como decía Paco al principio, es un proceso iterativo y esto nos informa acerca de cómo están funcionando los instrumentos, ¿no? Acá les pongo muy poquitos casos de algunas cuestiones que hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este cuadro que está aquí muestra el número total de funcionarios o servidores públicos que integran la Administración Pública Nacional y aparece un pico bastante elevado en el caso de Colombia. Y nos dimos cuenta que eso tiene que ver más que nada con la estructura, con las diferencias entre la estructura federal más unitaria que tienen ciertos países, ¿no? Otro ejemplo es este que está a la derecha, que muestra el número total de mujeres que trabajan en la Administración Pública Nacional, y nuevamente el caso de Colombia aparece con un pico muy elevado, y tiene que ver que por cuestiones de interpretación algunos países ponen a todos los docentes como empleados públicos y otros no necesariamente. Entonces, en definitiva, hay muchos ejemplos que les puedo dar. Por ejemplo, las disparidades del cuadro 17 tienen que ver con una indefinición de qué significa la máxima categoría en la carrera administrativa, ¿no? Y en el caso 29, que tiene que ver con la cantidad de trámites que se pueden hacer por Internet, aparece un pico muy fuerte en Ecuador, y esto es más que nada una cuestión de que la pregunta posiblemente haya que ponerla en términos relativos, no la cantidad de trámites, sino la cantidad de trámites y también la cantidad de trámites como proporción del total de trámites. Entonces, estamos viendo todavía estas cuestiones de homogeneización que conduzcan a una comparación válida entre países. Todo esto sugiere modificaciones. Vamos a tener que hacer algún tipo de modificación en los instrumentos para futuras ediciones o para las que están viniendo. Hay algunas modificaciones que van a ser muy simples, que tienen que ver con algunas definiciones internas, por ejemplo, algunas dimensiones medirlas en términos relativos y no absolutos, etcétera, etcétera. Algunas van a ser muy complejas y requieren ser criterioso y específico con ciertas definiciones, de modo que se permitan ciertas comparaciones, y va a ser inevitable que algunas limitaciones van a ser imposibles de eludir, porque más que nada no reflejan la naturaleza de los datos, sino las diferentes estructuras institucionales o políticas de los distintos países. O sea, va a haber alguna cosa que va a ser muy difícil de comparar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que buscar algunos acuerdos en algunas dimensiones, como por ejemplo, a qué llamamos empleo público, con respecto a la tipología en Iberoamérica. Por ejemplo, Andorra implícitamente presupone que hay 3 categorías, funcionario interino indefinido, o 4 categorías como en Costa Rica, o 5 como en Guatemala. O sea, en definitiva, va a haber una tarea de unificación conceptual para que los datos no reflejen una heterogeneidad que vaya más allá de las indefiniciones conceptuales. Y en definitiva, va a haber algunas cosas complejas, como por ejemplo, discrepancias resultantes de la distinta estructura político-institucional que tienen los distintos países. En definitiva, quería mostrarles más o menos cuál fue el objetivo de nuestra participación y contarles cómo hemos interpretado la consigna que nos asignó el CLAD y contarles en la etapa en la que estamos trabajando, ¿no? Todavía estamos terminando de relevar la parte cuantitativa. El próximo paso es entrar con los formularios que hemos diseñado como cualitativos. Esa va a ser una tarea más rica y obviamente más compleja, ¿no? Déjenme decir 3 cosas que están gobernando, en particular nuestra tarea como técnicos, pero también me parece que todo el proceso de construcción de índice. Aquí están viendo en pantalla es George Box,
que enunció una frase que todos los que nos dedicamos a la estadística tenemos casi tatuada en el cuerpo o en la puerta de nuestras oficinas, que dice que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. ¿Qué quiero decir esto? En estadística social no hay estadísticas buenas o malas. En todo caso hay estadísticas útiles o inútiles. Y en lo que estamos trabajando nosotros es en que cualquier cosa que hagamos sea útil. Nosotros entendemos que una estadística es un resumen y por lo tanto pretende no representar estrictamente la realidad, sino simplificarla y que sea más fácil de manejar. Entonces, en definitiva, ese es el principal objetivo que gobierna esta tarea. La segunda frase que también gobierna lo que estamos haciendo, la dijo Angus Deaton, que obtuvo el premio Nobel en Economía en el 2005, que dijo algo así como que las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la construcción de cualquier indicador institucional o social tiene que haber una tarea estadística, ciertamente, pero fundamentalmente tiene que haber algún tipo de acuerdo. No existe forma, por ejemplo, de medir la pobreza si uno antes no se puso de acuerdo en qué significa ser pobre. Entonces, en definitiva, cualquier cosa que vayamos a hacer con este índice es un resultado de una tarea estadística, ciertamente, pero también es un hijo directo del tipo de acuerdo conceptual que seamos capaces de lograr, y para eso esta discusión, ¿no? Y finalmente, de nuestra propia cosecha, ¿no? No hay peor estadística que la que no se usa. Eventualmente, la evaluación más importante de nuestra tarea va a ser el uso. Si estas estadísticas no se usan, habremos fracasado, y si estas estadísticas contribuyen a entender un poco más la realidad y son usadas por gestores e investigadores, esa va a ser la medida en la cual vamos a juzgar nuestra tarea. Por eso concluyo. Muchísimas gracias por la invitación y mis disculpas nuevamente por los detalles técnicos y por no acompañar precisamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, porque tus palabras yo creo que nos llegan profundamente y nos llegan de contento, porque vamos avanzando, porque tenemos ya contestaciones, como decíamos al principio, porque evidentemente en la redacción incluso hemos producido ya algunas modificaciones, que son las que se han enviado a los países, pero probablemente en sucesivas ediciones tendremos que seguir modificando, a lo mejor modificar o eliminar algunas de las preguntas o incluso introducir otras. Yo creo que estáis haciendo un buen trabajo, os felicito por ello y además porque nos habéis llenado no de ansiedad, sino de todo lo contrario, de satisfacción, porque llevamos trabajando 3 años y poco a poco vamos viendo ya algún resultado. Gracias, Walter. Ahora vamos a pasar la palabra a don Óscar Oslak. O si no quiere don Óscar Oslak, pues se la pasamos a otra persona. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes. Yo voy a estar realmente reaccionando. Sí, espérate, tengo que poner mis audífonos. Gracias. Reaccionando a lo que escuché, ¿no? Porque no he hecho ninguna preparación especial respecto de los comentarios y las participaciones que tuve en encuentros previos. Este tema que estamos debatiendo tiene medio siglo de discusión. Y hace medio siglo exactamente, en 1971, participé en una conferencia internacional en Nueva York, donde el conjunto de trabajo que se presentaron en aquel momento dieron lugar a un número especial de la Philippine Journal of Public Administration, ¿no? Y escribí en aquel entonces un artículo que se llamaba Indicators of Bureaucratic Performance, o sea, indicadores de desempeño burocrático. Y claro, había una preocupación porque Naciones Unidas había diseñado una serie de indicadores en toda clase de materias, pero le faltaba diseñar algún indicador en materia de justamente desempeño de la administración pública. Y recuerdo que en aquel trabajo, lo recordé en este momento en realidad, yo señalaba, por ejemplo, que había algunos indicadores que son inobjetables, ¿no? Que fijan ciertos estándares,
más o menos conocidos, y tal vez un poco humorísticamente, yo planteaba que si uno dice 90, 80, 90, 60, 90, creo, tiene un estándar particular de belleza. Tal vez hoy en día, después de 50 años, no siga siendo ese el estándar, ¿no? O si dice 8.9 en la escala de Richter, no sabe que se produjo un terremoto enorme, ¿no? Y puede medir con cierta objetividad, llamemos así, ¿no? Claro, no es lo mismo y está claramente demostrado por nuestras discusiones previas y por las intervenciones que han hecho Manuel y Walter, ¿no? Que no es tan fácil. Me he hecho algunas preguntas en relación a eso a partir también de mi propia experiencia, porque, por ejemplo, en el año 2001 hice un estudio comparativo de 19 países de América Latina y el Caribe en materia de gestión de recursos humanos. Y en cierta forma hubo una técnica parecida a la que se está insinuando en nuestras discusiones, ¿no? Es decir, comparar con algún tipo de estándar. Y entonces esa encuesta fue dirigida a todos los países y enfrentamos algunas de las dificultades que han sido señaladas, por ejemplo, por Walter en este momento, respecto de en qué medida definimos cada uno de los términos y en qué medida contemplamos las diferencias que existen entre diferentes países respecto de las instituciones que estamos intentando relevar información acerca de su desempeño, de su calidad o lo que fuere. O sea que ese tipo de problemas ya lo hemos enfrentado. En el año 2005 hice un estudio donde comparé 124 países en términos de la relación entre gobernabilidad, desarrollo y equidad, tratando de ver cuál es la congruencia entre en los indicadores y el grado de tensión que existe entre crecimiento económico, entre el índice de Gini, digamos, aplicado a la equidad distributiva, y el índice de gobernanza, tomando los 6 indicadores que utiliza el Banco Mundial, que son voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo, calidad de la regulación, Estado de Derecho y control de la corrupción. Y realmente dio resultados que coinciden con el sentido común, es decir, si uno hace un ranking de los países, esa es la distribución que esperarían la relación entre los 3 indicadores. Yo quiero señalar algunos problemas que me surgen a partir de la información que ha sido presentada por mis colegas previamente, ¿no? En primer lugar, no pondría demasiado problema en una definición de gobernanza a esta altura, ¿no? Creo que hemos aceptado en nuestras discusiones la propuesta de nuestro colega Aguilar Villanueva, pero más allá de eso, gobernanza terminará siendo aquello que digamos que es gobernanza y que va a estar expresado en los distintos tipos de indicadores. Por otro lado, me preocupa la cantidad de preguntas, es decir, una de las preocupaciones que señaló también Walter Sosa, ¿no? En el sentido de extender los cuestionarios y reducir el número de preguntas. Siempre tenemos que pensar en nuestros interlocutores. Si se va a contratar a expertos para que, digamos, produzcan su evaluación respecto a los distintos tipos de indicadores, es una cosa. Si vamos a pedirle a los gobiernos que lo hagan, bueno, tendremos que ver quiénes en los gobiernos responden, ¿no? Y cuál va a ser la disposición de nuestros interlocutores o nuestros encuestados respecto del tiempo que van a dedicar las encuestas, o si va a ser una encuesta extendida a diferentes niveles gubernamentales. Cuando hablamos de niveles gubernamentales también me preocupa si estas encuestas van a estar orientadas estrictamente al gobierno nacional y qué entendemos por gobierno nacional. ¿Y qué pasa cuando estamos considerando países federales y países unitarios, ¿no? Es decir, el grado de alcance del gobierno en un caso y otro es bien diferente y tendremos que tomarlo de alguna manera en consideración. Otro punto que me parece importante es en qué medida vamos a filtrar, por usar un término
no se me ocurre otro, en todo caso a ponderar sería más bien el término adecuado. ¿Cómo ponderamos la información que proviene, por un lado, de una autoevaluación, supongamos, o de una evaluación por expertos, respecto de otros índices existentes, ¿no? ¿En qué medida tomaremos, por ejemplo, un índice de control de la corrupción, o de calidad de gobierno, o índice de desempeño, o de digitalización de los gobiernos, ¿no? Creo que también podríamos complementar, ¿no? La información que puede provenir de una fuente y no limitarnos a una fuente, sino también de alguna manera ponderar la información que proviene de una fuente con datos que provienen de otra. Y estadísticamente no sé cuál es la operación que hay que hacer en ese caso, pero creo que sería factible hacer ese tipo digamos, de combinación de fuentes de datos. Y un último punto que realmente me preocupó porque vi algunas de las preguntas y si yo fuera uno de los expertos, ¿no?, que conozco bastante la administración pública, ¿no?, creo que no sabría responder muchas de las preguntas. Entonces, tal vez, por lo menos en las primeras pruebas que se haga con los expertos, yo pediría un informe muy concreto de cuál fue el mecanismo a través del cual llegó a esa respuesta, ¿no?, para ver si estamos recibiendo respuestas homogéneas de parte de distintos expertos, ¿verdad?, o no. Así que, digamos, no sé, creo que tengo otras cosas más, pero me pidieron 10 minutos y creo que ya se cumplieron, así que muchas gracias. Muchas gracias, don Óscar, por sus aportes derivados de la experiencia y de su inconmensurable espíritu crítico. Don Fernando Filgueiras, que es un experto que trabaja en estos momentos y da aulas, da clases en la Fundación Getúlio Vargas y que tiene también experiencia no solo como profesor, sino como gestor de proyectos de investigación. ¿Tiene presentación? No. Ok. ¿Está señalizado? No. Ok. Buenas tardes. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu vou falar em português, afinal de contas, eu sou brasileiro e não vou torturar os ouvidos de vocês falando um portunhol muito mal falado, certo? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Paco o convite e fazer aqui muito mais um trabalho de uma reação à apresentação do professor Vilória, em particular, e também aos desenvolvimentos que esse índice de governança ibero-americano tem apresentado nos últimos 3 anos de trabalho. Eu acho que um ponto que é muito importante todos compartilharem, eu acho que não apenas no conjunto de experts que estão aqui, mas também, acho que em toda a comunidade do CLAD, é que esse índice não é um índice de good governance, ou seja, não é um índice propriamente de boa governança, ele é um índice que procura criar uma perspectiva ibero-americana sobre a governança. Nós já temos vários índices de governança, como, por exemplo, do Banco Mundial ou de outras organizações, tanto da sociedade civil como também instituições internacionais, que trabalham essa questão numa perspectiva de good governance, e muitas vezes se cai na tentação de pensar uma única perspectiva global para esse problema da governança, sem observar, muitas vezes, as tradições e as especificidades que muitos países têm ao redor do mundo. Então, a ideia é que nós possamos ter um mapa da governança em Iberoamérica, sem cair na tentação desse grande conceito, ou seja, de um grande conceito de governança que se aplicasse globalmente. E embora a gente tenha muitos índices de governança, esse índice do CLAD, acredito que ele pode ser muito útil para captar tanto as dinâmicas de governos da administração pública em governos de países da Iberoamérica,
quanto também captar as mudanças incrementais que vão ocorrendo ao longo do tempo e servir, portanto, como um mapa da mudança institucional em Iberoamérica. Eu acho que esse é o ponto mais importante do índice e que, de fato, ele pode contribuir tanto no aspecto de conhecermos a realidade dos diferentes países que compõem a Iberoamérica, como também nós termos a oportunidade de conhecer as mudanças que estão sendo realizadas ao longo do tempo, conhecer os desenhos institucionais que estão sendo adotados e, portanto, pensar talvez aquilo que eu pessoalmente considero o maior desafio dos países ibero-americanos, que é exatamente a institucionalização da sua governança. Certo? A resposta a esse desafio, portanto, deve ser pensar um índice que seja sensível a esse processo de mudança institucional, construir uma base temporal e histórica das reformas da administração nos países de Iberoamérica e consolidar esse índice como uma ferramenta útil para os diversos governos para que eles possam entender o impacto das reformas de administração nos países da Iberoamérica e construir uma perspectiva voltada para esse desafio de consolidar as instituições, de consolidar as diferentes regras, estratégias, normas, fundamentos normativos que orientam o trabalho da administração pública nos países ibero-americanos. Então, eu acredito que esse momento agora da nossa reflexão para o índice é exatamente de construir o melhor instrumento de coleta o possível para que sejamos sensíveis a captar esses desafios e que possamos, portanto, consolidar esse índice anualmente e ter aí uma ferramenta que permita entender essas mudanças da administração pública nos países ibero-americanos. Certo? Acho que eu não vou me estender muito mais aqui, tem outros colegas ainda para falar, e então devolvo a palavra, Paco, para você. Muchas gracias a don Fernando Filgueiras, que creo que lo dije antes, pero en todo caso todos le debemos un reconocimiento especial porque fue el que auspició en la primera edición, que de hecho hicimos la primera reunión en Brasil con los recursos del Instituto, de la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil. Por favor, don Julio Navais, tiene usted la palabra. Como ven ustedes, en todas las actuaciones del CLAD tratamos siempre de que haya personas procedentes de Portugal, Brasil y los demás países, de manera que combinemos, digamos, sutiles manifestaciones de las administraciones públicas que no son exactamente iguales. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao CLAD, por esta oportunidade de falar aqui e de falar em português, e pela oportunidade de ter participado e de estar associado a este projeto, que é extremamente interessante e tenho aprendido, tem sido uma oportunidade para aprender com tanta gente interessante que nele trabalha. Gostava de fazer uma breve passagem sobre alguns aspectos e o facto de haver outros oradores que já falaram antes facilita a minha vida, pois que eles já falaram de muitas das coisas que eu também poderia falar aqui. Então, porquê é que aparece este indicador, ou este projeto de indicador de governança ibero-americana? Eu vejo isto como a conjugação de três fatores fundamentais. Por um lado, a necessidade, depois, porque
se encontrou o momento oportuno, a oportunidade para o fazer, e, finalmente, porque se juntaram várias condições e esforços, e houve um impulso, houve um empurrão para que o trabalho pudesse ser desenvolvido. Em matéria de necessidade, uma das condições é que, para desenvolver políticas públicas, é necessário ter informação, é necessário ter conhecimento, conhecer a realidade. Porque se nós desenvolvemos políticas públicas baseadas em informação que não é consistente, que não é válida, não é atualizada, não é comparável, o risco de errarmos é muito acentuado. Portanto, é necessário procurar evidências que deem segurança às políticas que se pretendem desenvolver. A necessidade, portanto, de medir, ter a fotografia, ter a imagem da situação atual, mas ter também a percepção do filme, da evolução, o sentido da mudança que vem acontecendo ou que não vem acontecendo. O índice é também o resultado da necessidade de apoiar os governantes e as administrações a desenhar as reformas, a supervisioná-las, a melhorar os resultados da gestão pública. Porque o índice não é um objetivo em si mesmo, o índice é um instrumento para que as administrações possam produzir aquilo que se espera delas, que melhorem a vida dos cidadãos. Depois, também a necessidade resultou, como já foi dito, e o Fernando acabou de o salientar, apesar de haver outros indicadores que estão disponíveis, a OCDE, o Banco Mundial, o PNUD e outros, eles refletem, em grande parte, outras situações, outras ambições. E sentiu-se a necessidade de haver um instrumento que seja baseado na realidade dos países ibero-americanos, nas suas necessidades e também nas suas ambições. Há necessidade de avaliar para melhorar. Não é, portanto, também um objetivo só avaliar, ter essa noção, mas para melhorar. Importa saber onde é que estamos. É importante, mas isso ajuda a situarmos-nos dentro do contexto, mas não nos ajuda muito a melhorar, a desenvolver, a procurar um caminho. E, portanto, temos que, com a análise do indicador e dos dados dos indicadores, isso vai dar-nos informação importante para fixarmos objetivos e saber onde queremos chegar. Quais são os passos que temos que dar para conseguir seguir nessa direção. E depois, também temos que ter presente que na medição, na avaliação, temos que ser muito seletivos no que vamos medir. Porque, como sublinhou Einstein, nem tudo o que se pode medir interessa e nem tudo o que interessa se pode medir. Portanto, temos que ser realistas e essa foi uma das questões que se pôs muito no trabalho que foi desenvolvido no âmbito do grupo. A oportunidade, porque havia as cartas a todos os instrumentos normativos do CLAD e havia também o interesse do CLAD em avaliar a eficácia e a atualização desses instrumentos normativos. E, portanto, foi uma oportunidade de desenvolver o índice que também dá contributos para este objetivo.
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que todos os países estão envolvidos, e a necessidade também de medir evoluções foi também outra dos motivos que empurraram para a criação do índice. E a necessidade de fazer benchmarking, de comparar, de aprender com os outros, identificar boas práticas que possam inspirar os nossos países. Houve depois o impulso, o apoio que foi dado, as condições que se criaram. Por um lado, um estudo sobre a doutrina regional do CLAD, e que precisava de dados mais concretos para sustentar esse estudo. O apoio da Escola Nacional da Missão Pública do Brasil, a colaboração e o financiamento da Agência Espanhola da Cooperação, o grande entusiasmo, o grande impulsionador, o nosso secretário-geral do CLAD, Paco Velásquez, que também liderou o grupo, e, portanto, o Conselho Diretivo do CLAD que apoiou, e a ação tão interessante deste grupo de peritos que se envolveram. Portanto, nos debates, já foi aqui referido, houve várias questões que foram sendo debatidas. Se o objetivo era avaliar a eficácia e a oportunidade e a atualidade dos instrumentos normativos ou avaliar as administrações, se era avaliar a organização, os recursos humanos, o funcionamento, ter mais ou menos perguntas sobre os diversos aspectos da governança, que indicadores são relevantes, optar mais por avaliações qualitativas ou quantitativas, sendo que a opção foi mista, orientar-nos mais para a autoavaliação ou para a avaliação externa, a periodicidade da avaliação, não se pode estar a inundar permanentemente as administrações com pedidos de resposta a questionários de avaliação, e estas perguntas foram sendo respondidas e há uma coisa que ficou absolutamente clara. O objetivo do índice não é fazer um ranking entre os países. Esse seria um aspecto que poderia ser muito interessante numa competição, num campeonato, mas que para os objetivos não eram relevantes e seriam contraproducentes. Há, portanto, algumas limitações que foram sendo também introduzidas no processo. Desde logo, a não imposição. A aplicação faz por adesão voluntária ao modelo, com uma aplicação experimental, utilizando a capacidade que existe, que não é muito desenvolvida, quer a capacidade financeira, financiamento, quer a capacidade técnica do CLAD, tendo em consideração uma limitação muito grande, que é o pouco desenvolvimento dos sistemas de informação para a gestão dos países envolvidos, e depois, tendo bem presente que esta é uma forma de soft power também, de conseguir influenciar as políticas públicas nestas matérias sem ser intervencionista. Portanto, dando informação, ajudando os países a situarem-se, a aprenderem com outros, e isto vai, obviamente, ter um impacto muito positivo na melhoria de todas as administrações envolvidas. O caminho para o futuro, estou a terminar. Portanto, a via experimental, que já aqui foi referida e que é absolutamente necessária e fundamental para garantir a qualidade do produto final. É necessário implicar as universidades, o centro de conhecimento. As administrações, muitas vezes, não têm muito tempo para pensar em questões que são fundamentais. As universidades têm conhecimento e têm tempo. Podem gerir melhor o seu tempo.
É um processo contínuo de avaliar agora, de aprender, de melhorar, de forma a que o produto final seja constante. É necessário melhorar também aspectos práticos, como o glossário é muito importante para saber o que é que falamos, e é necessário desenvolver bases de dados que, sediadas no cloud, podem servir para outros estudos e que serão uma fonte de informação fundamental para o futuro. E entrar em velocidade de cruzeiros, tendo presente que o índice tem que ser um índice que seja aceite, que seja reconhecido, que esteja acima de toda a suspeita. Eu refiro só como exemplo negativo recente, uma questão de credibilidade de um índice que durante muitos anos foi sendo utilizado e referido, que é o índice o Doing Business do Banco Mundial, e que foi suspenso há alguns meses, porque chegou à conclusão que os dados eram falseados, havia corrupção, havia informação falsa, e isso é uma pancada forte na credibilidade do índice, que foi suspenso, mas também das instituições que o apadrinham. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Muchas gracias a Yulo Navais, que además de tener experiencia como administrador público, ha sido durante mucho tiempo el responsable de la OCDE, u OCDE, como lo llaman ustedes, del programa Sigma y de otros aspectos relacionados con la administración pública. Y ahora, en último lugar, y no por ser la persona que nos va a decir menos ideas, le corresponde a al joven don Luis Aguilar Villanueva. Pues yo agradezco mucho a Manuel y a Walter, que han empezado a poner orden en la producción del índice y han empezado a crear las condiciones de su viabilidad y factibilidad siguiendo a los otros colegas. ¿Y por qué creo que han empezado a poner orden y hacerlo factible? Porque si ustedes le dan una mirada a los actuales índices, son una locura. ¿Sí? Empiezo. Es correcto lo que dijo Oscar sobre la definición de gobernanza del Banco Mundial en 1998, en Governance Matters, pero el Banco Mundial en el 2008 crea el Worldwide Governance Index. Pero si ustedes le dan una mirada, vayan a Google, a la página, le van a decir de entrada que su índice tiene several hundred variables. Y estás hablando como de 800 o 900 variables. Si van a otro que quiso competir con el Worldwide Governance Index, que es el World a secas Governance Index, de un tal foro para la nueva gobernanza mundial. Bueno, ellos tienen 47 temas, desde los cuales ellos infieren variables, indicadores y subindicadores. Si se van al otro muy famoso, el de la The Economist Intelligence Unit, ¿no? El de la Quality of Democracy, de Morlino y el otro americano, ¿no? Ellos tienen 5 grandes apartados: elecciones, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación ciudadana y cultura política. Bueno, pensemos en los últimos 3 y nos damos cuenta que son universos, ¿no? Funcionamiento del gobierno, participación ciudadana, cultura política.
Y si se van al de la Universidad de Gotemburgo, y yo le decía a Paco que lástima que no se pudo quedar Víctor, extraordinario, como ustedes lo vieron, está en otra liga, pero sí me hubiera gustado conversar con él de algunas cosas. La Universidad de Gotemburgo hace cada 3 años, ¿no?, el European Quality of Government. Gotemburgo habla siempre de government y quality of government, jamás de governance, ¿no? O raramente de governance, ¿no? Por lo cual para muchos de nosotros está un poquito atrás. Bueno, ellos tienen 18 tópicos. El primer tópico es justamente quality of government. Y los demás, miren, ponen corrupción, imparcialidad, calidad de la burocracia, rule of law, transparency, sociedad civil, sociedad económica, equidad de género. 18 temas con 1.900 variables. Y en el último número que pude leer, 2.047 variables. En el entendido de que que a veces por variables están entendiendo indicadores, subindicadores. Sí, hay como una confusión ahí. Entonces sí me gustó mucho que ante bueno, y acuérdense que mucho del éxito de ellos no es solo lo que ellos producen, sino las fuentes que alimentan su producción, ¿sí? Estás hablando de arriba de 150 fuentes para Banco Mundial y estás hablando de 100 fuentes o un poco más para el European Quality of Government, ¿no? Y me gustó que Manuel haya dicho, tenemos un problema en la amplitud. Yo eso lo tomo muy en serio. Y me gustó que Walter haya dicho 4 dimensiones, ¿sí? Porque no estás... Creo que es un avance comparativamente a los otros índices. Si se pone uno metodológica o epistemológicamente a discutir, creo que Manuel y Walter han abierto la pista, porque lo que yo he podido ver de ellos es no solo la amplitud, variables estructurales, variables coyunturales, variables sistémicas, sino también he visto lo que Manuel señaló, la baja ponderación de esas variables. No sabes cuál es causalmente más importante. Es una lista donde no está jerarquizada el peso, la influencia causal. Entonces creo que Walter, después de lo que nos dijo, concentrémonos en estas 4 dimensiones, ¿no? O lo que nos dejó entrever Manuel, es tal amplitud e inexistente la ponderación causal de las variables que reduzcamos el número y ordenémosla de tal manera que podamos conocer el peso causal relativo. Entonces yo sí creo que es un gran avance esto, ¿eh? Y que el acuerdo con los gobiernos de nuestros países y con el personal experto nos vamos a ir por 18 temas de la Universidad de Gotemburgo, o nos vamos a ir por los 100 y pico del Banco Mundial, o nos vamos a ir en algo más controlable y por consiguiente también mensurable con mayor certidumbre. Y entonces yo me entro al asunto. No, quiero decirles, si ustedes van a estos índices que dije, ellos no están hablando solo de gobernanza, ¿no? Hablan de Estado, de sistema económico, de sistema social, sí. Y creo que aquí nos estamos enfocando más a gobernanza y después tomamos lo que nos advirtió Fernando, ¿no? Que debemos tener un concepto de gobernanza tan limpio y tan genérico, ¿sí? Que no entre en el debate teórico, porque gobernanza hasta hace unos años era de un grupo muy experto, pero ahora se ha vuelto de un tsunami de recién llegados, ¿no? A hablar de gobernanza y a conceptualizar gobernanza. Entonces, sí, la observación de Fernando es, busquemos
con los gobiernos, con este consejo asesor y con expertos, una definición muy esencial, muy básica de gobernanza, que no empiecen los cuestionamientos por la definición no aceptada. Y entonces yo sí creo que tenemos que ir a una definición muy básica de gobernanza, muy parecida a la de la Real Academia Española de 1780 y tantos, cuando dijo, basándonos en las desinencias ansa y acción del español, que gobernanza pues, es la sustantivación de un verbo activo y de sus efectos, ¿no? Entonces, gobernanza es la acción de gobernar y de sus efectos, ¿sí? Y que evidentemente no entremos a los tipos de gobernanza, ¿sí? Que no entremos a entender gobernanza como cogobernanza, o entender gobernanza como cogobierno, o gobernanza por subsidiariedad. O sea, que no entremos a tipos y modos de gobernar, sino nos centremos solo en la acción de gobernar, que puede ser gubernamental social, puede ser solo pública o público-privada, nacional o internacional, etc. Y yo sí creo que aceptarían una definición muy básica, pero correcta, que gobernanza es la acción de gobernar a la sociedad, de dirigirla, de conducirla, de coordinarla, y que siendo una acción directiva, pues es una acción intencional y es una acción causal. Es una acción intencional orientada a la realización de específicos fines, metas o futuros de valía social, cuya valía está definida por el ordenamiento normativo del Estado, ¿no? Y es causal, es una acción que no solo es discursiva, es performativa, que realiza esos objetivos de valía social y los realiza con referencia al sistema de conocimiento científico, tecnológico y de buenas prácticas de una sociedad. Entonces, ese es un punto en el que Walter y Manuel sí deberían ayudarnos a encontrar una definición de gobernanza aceptable, porque dice lo esencial y la hace no vulnerable a discusiones académicas o discusiones politizadas. Porque los que piensan gobernanza como cogobernanza, pues estarán diciendo que eso es una definición gubernamentalista, ¿no? Y los que estamos insistiendo en un modo de gubernamental, pues va a ser también cuestionado. Si llegamos a esta definición básica, a construir y sobre todo a consensuar, lo que yo he dicho no es la que debe seguirse, es una propuesta, ¿no? Que va reconstruida, reelaborada y consensuada. Pero atención con los recién llegados, ¿sí? Porque yo ya no platico con los recién llegados en temas de gobernanza, ¿no? Entonces, sí, entrar muy bien. Y con esa definición, entonces sí entremos a variables, indicadores y subindicadores. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Y cuáles son sus condiciones? ¿Sí? ¿Sí? Y en esas dimensiones, propiedades y condiciones, ahí es donde definiremos o los 4 que nos dijo Walter, o avanzaremos a un quinto, o disminuiremos a 3, y eso creo que le hacemos justicia a la observación crítica correcta de Manuel. Amplitud de variables no nos lleva a ningún lado, y si no hay ponderación del peso causal, de la importancia causal de esas variables, pues de nada sirve el índice. Y que para qué sirva, pues ya nos dijo Julio todas las operaciones que tenemos que hacer. Pues es lo que yo diría, Francisco, no tengo más cosas que... Bueno, muy bien. Yo creo que el director de la ESAP nos iba a dirigir unas palabras, pero al parecer ha aparecido algún ministro que
nos lo ha secuestrado. Si llega, le daremos la palabra, si no, yo me atrevo a hacer incluso un resumen. Yo creo que las cosas van razonablemente bien, tal como los miembros del equipo habíamos previsto. Hemos hecho los cuestionarios han empezado a ser contestados por los países. Hemos detectado en estas contestaciones que habría algunas preguntas que habría que eliminar y otras hacerlas de otra manera. Y en el aspecto cualitativo, como ha señalado Manuel Villoria, pues obviamente también habría que cambiar algunas preguntas y había que reformular también la forma y manera de la búsqueda de los expertos, de manera tal que le dieran a los gobiernos correspondientes una visión lo más acertada posible de la realidad, dentro de lo que se puede hacer, obviamente. Y en relación con el tema de gobernanza, para tranquilidad de don Luis, yo creo que todos aceptamos, como se pone en el documento, un poco las aseveraciones, los argumentos y las definiciones que tú has señalado y que van en el sentido de la, como dice la Real Academia, acción de gobernar y sus efectos, ¿no? En definitiva, creo que desde el primer momento hemos intentado huir del planteamiento teórico, semántico de la palabra y, en consecuencia, lo que nos hemos puesto de acuerdo es que para nosotros la gobernanza es el conjunto de preguntas que hemos hecho, que hacemos y vamos a obtener de ahí unos resultados. Pero siempre ceñidas, como muy bien ha señalado, y también lo ha dicho Óscar, ceñidas no a todos los aspectos de la vida social, obviamente, ni de la vida económica, sino ceñidas lo más posible a los fines y trabajos que hace esta organización a la que pertenecemos, que es el CLAD, y que se refiere a las administraciones públicas, a las instituciones. De manera que muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, desde luego que estamos en disposición de hacer una contestación. Muchas gracias también a don Walter Sosa, que nos ve, y a su equipo de trabajo, que nos ve desde lejos, desde la zona austral del continente. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Muchas gracias para nuestros expertos que nos han ayudado, nos siguen ayudando, y tengo la impresión de que si todo transcurre bien, nos seguirán ayudando hasta que este índice sea una realidad. Muchas gracias a todos.